Say yeah, say yeah. One night in town, my niggas round, throwing money. Them bitches hit the ground, then bring it back up. She bring it back up. Put them in that black truck, so many hoes they lapped up. My niggas leaning, Diddy bopping. Let's get it poppin'. I said let's get it poppin'. Se llama anudado. ¿Ya? Vamos acá, me encargo de jalar los hilos, los nudos que han llevado acá, los jalo, los tiemblo y me encargo de regularlos para que pueda tejer. Cuando haces tu regulación, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué regula? Luego ya sentados los hilos. Luego tengo los hilos, tengo que ver el ancho de la tela, regulo el ancho, el corte de tijera, la tensión de la piñata acá. El ancho de la tela según solicitud del cliente. Pero eso es un talla estándar, 1,60 m, 1,58 m. ¿Y las tijeras para? Al corte de trama, este Para trama. el corte de trama. Tijeras corte de trama, tijeras de acá también corte de orillo. Corte de orillo. ¿Sí? Acá también hay tijeras corte de orillo. Y acá también hay tijeras corte de orillo. Hay 3 tijeras, 4 tijeras de orillo. Estos son de 2 rollos. Y las máquinas son, es que acá hay máquinas de 2 plegadores, 2 rollos en la calle. En otras fábricas solamente hay un plegador pequeñito. Es el mismo sistema, el mismo procedimiento. Siempre le salen dos. Salen 2 rollos. Claro. ¿Qué más? A ver. Me encargo de regular el corte, le pongo su trama y voy corrigiendo errores, tal vez de repente está mal hundido o hundido roto, corrijo errores, una vez que está corregido, empiezo a tejer normal. Ahora, el dibujo de acá, el dibujo de este borlón, se programa acá. Acá programo los dibujos, claro, el dibujo, los parámetros para el tejido, que es borlón, ahorita borlón, yo quiero el tejido, puedo cambiarlo ahí mismo, puedo poner Nápoles, pero es otro pasado acá. Nápoles, lleva 14 borlón, cuadros. estos son los dibujos, aquí se hacen los dibujos. Para borlón. En cambio ya lleva 10 cuadros para Nápoles, depende del tejido. Con esta estructura, con este dibujo, puedo hacer yo satinado, con borlón o tafetano. 3 dibujos con este mismo armado. Puedo cambiarlo acá.
En la pantalla nada más. Solamente cambias en la pantalla. Solo en la pantalla. Ah, entiendo. ¿Ya? Este es el electrónico. Pantalla. Cambio también el acumulador, se programa en la pantalla. Esta presentadora se encarga de entregar el hilo a las pinzas. Estas son pinzas. El sistema de pinzas, ¿no? Sí. Hay de aire, de pinza, hay Pinza, proyectil, hay sí. lanzadera, hay Chorro de agua. hay varias cosas. Este es pinza. Ahora, esta presentadora, esta agujita de acá, se encarga de cuando la pinza va entrando, esta presentadora baja a entregar el hilo. La pinza entra, agarra el hilo, se lo lleva hasta la mitad de la tela. En la mitad, la otra pinza se encuentra con la otra pinza y esta pinza que está acá recibe la trama, el hilo y se lo lleva al final. Y acá se encarga de dejarlo. Ese es el proceso nada más. Y el corte acá se hace apenas llega. No. Ahora, este corte de acá es para que separen las dos Ya. telas nada más. Ah, ya. El corte de acá, por ejemplo, cuando entrega la trama a la presentadora, a la pinza, cuando ya llega al final, este se encarga de cortar la trama. Estas tijeras de acá se encargan de cortar la trama. O sea, entrega y corta, nada más. Estas de acá en su momento son para cortarlo el origo final nada más. Ya, y sobre la tensión que me dijiste que también regulas, Sí, a ver, la tensión depende del tejido, depende de qué artículo sea. ya, ¿y dónde lo regulas? Allá también, Ah, también. Es electrónica.
Bueno, y ahora vamos a resolver un problema con los datos de nuestra placa. Se utiliza un motor en la elaboración de telas de tejido plano, cuya función es que funcionen las poleas que jalan los hilos para que tejan la tela. Este motor cuenta con una eficiencia de 85% y una potencia de 8,7 HP, que es equivalente a 6,5 kilowatts. Si para que las poleas trabajen óptimamente se necesita que el motor genere 7,8 kilowatts, calcule los datos de la tabla considerando que la empresa textil trabaja 24 horas al día, 6 días a la semana, durante 2 semanas para cumplir con el pedido que tiene, con 400 voltios a 0,47 soles por kilowatts por hora. En los datos de la tabla nos piden determinar el factor de carga, los kilowatts consumidos para este motor, cuánto es lo que gastará en electricidad para cumplir con el pedido y el amperaje de operación, con cada una de sus unidades mostradas. Pasamos a la solución y lo primero que nos piden es determinar el factor de carga. Para ello observamos la placa. En esta placa nos da una potencia de 8,7 HP, que es lo mismo que 6,5 kilowatts. Esta potencia que está en la placa viene a ser la potencia nominal. Aparte de esto nos dice que es un motor trifásico. Para hallar el factor de carga necesitamos la potencia generada y la potencia nominal. Y en el problema nos plantean que el motor genere 7,8 kilowatts, es decir, viene a ser la potencia generada. Para ello solamente tenemos que dividir el dato del problema entre el dato de la placa, que es 7,8 HP entre 8,7 HP, dando un total de 0,8966. Y esa viene a ser la primera respuesta. Ahora nos piden determinar los kilowatts consumidos para este motor. Como sabemos, el trabajo eléctrico viene a ser igual a la potencia nominal por el factor de carga entre la eficiencia. Como dato del problema nos da que la eficiencia viene a ser el 85%. Entonces solo quedaría reemplazar los datos, ya que la potencia nominal, como dijimos, se encuentra en la placa, el factor de carga lo hallamos en la respuesta anterior y la eficiencia nos dan como dato. Multiplicamos y dividimos y el trabajo eléctrico nos da 6,8563 kilowatts y esa vendría a ser la segunda respuesta. Luego nos piden determinar cuánto es lo que gastará en electricidad para cumplir con el pedido. Para esto, el problema nos plantea que esta empresa textil trabaja 24 horas al día, 6 días a la semana, durante 2 semanas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar las horas de operación, y esto se calcula multiplicando justamente estas 2 semanas por los 6 días a la semana que trabajan y por las 24 horas al día, dándonos un total de 288 horas. Obteniendo este resultado, procedemos a calcular el costo por la producción de dicho pedido. Y el costo de producción se calcula con el trabajo eléctrico,
Como lo hallamos en la segunda respuesta, cogemos ese dato y lo multiplicamos por las horas de operación que calculamos. Y como también el problema nos dice que trabaja a 0,47 soles por kilowatts por hora, procedemos a multiplicar estos tres datos y nos da un total de 928,07 soles. Y esta vendría a ser la tercera respuesta. Obteniendo este resultado, procedemos a calcular el costo por la producción de dicho pedido. Y el costo de producción se calcula con el trabajo eléctrico. Como lo hallamos en la segunda respuesta, cogemos ese dato y lo multiplicamos por las horas de operación que calculamos. Y como también el problema nos dice que trabaja a 0,47 soles por kilowatts por hora, procedemos a multiplicar estos tres datos y nos da un total de 928,07 soles. Y esta vendría a ser la tercera respuesta. Y por último, procedemos a hallar el amperaje de operación. Para ello, el profesor nos proporcionó en clase unas tablas, en la cual nos permite hallar el amperaje de diferentes maneras, dependiendo del dato que tenemos. Como nosotros tenemos la potencia generada como dato conocido, procedemos a calcular el amperaje según la fórmula mostrada, que es igual a kilowatts por 1000 entre 1.732 por el voltaje, por la eficiencia y por el factor de potencia. Ahora, ¿contamos con todos esos datos? Sí, porque ya lo hallamos anteriormente. Y los que no hallamos se encuentran en los datos del problema. Pero hay un dato que lo tenemos que sacar de la placa, y ese es el factor de potencia, que lo señalamos en la placa. Multiplicamos y dividimos, y el amperaje que nos da es 11,3519 amperios. Y esa viene a ser la cuarta y respuesta final.